Vamos a tratar de mostrar un pantallazo muy rápido. El bloque que estamos iniciando se refiere justamente a la incidencia que tiene la seguridad hídrica respecto a la agricultura, y quizás el elemento o vinculación más directa del agua y la agricultura es a través de la irrigación, del riego, que nosotros lo conocemos. Vamos a hacer un rápido esbozo de lo que es la situación actual de la irrigación en Bolivia, los desafíos que conlleva la irrigación en Bolivia y obviamente sus connotaciones respecto a la gestión integral del agua en mi país, ¿no? Hemos estructurado la presentación en tres ámbitos generales. Primero vamos a entender un poco las particularidades que tiene el riego en el contexto nacional, en el contexto boliviano, un poco hacia dónde están apuntando los horizontes futuros y las políticas públicas que desarrolla el Estado Plurinacional de Bolivia, que se reflejan en lo que nosotros hemos denominado la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, y al final un punteo muy rápido para justamente la discusión que después va a venir en el panel posterior respecto a los desafíos que en algunos casos son particulares a la realidad boliviana, pero en muchos otros son muy comunes a la realidad de otros países de la región, respecto a la gestión hídrica y la irrigación, el agua y la producción agropecuaria, ¿no? Bolivia, ustedes conocen, está en el centro en el corazón del continente sudamericano. Se caracteriza porque está muy identificada con lo que es la región de los Andes. Es una región, lo conocen todos, la mayor fuente de agua continental, con alta biodiversidad, también diversidad cultural muy importante, que es una característica de nuestros países. El hecho de que la cordillera esté en medio de nuestros países también ha generado una restricción geográfica importante y una distribución espacial muy diferente de los recursos, en este caso específicamente el agua. Y actualmente, obviamente, esta característica también de mayor vulnerabilidad a la variabilidad climática, ¿no? El agua como un elemento altamente vulnerable a todos los elementos de vulnerabilidad climática. ¿Cuál es el contexto económico y social que tiene que ver con la gestión del agua en la agricultura en Bolivia, ¿no? Un elemento importante es que la agricultura está ligada principalmente a la población rural, ¿no? Los últimos años en nuestro país, como yo creo el conjunto de la región, ha ido pasando de la proporción de personas, población que vive en el área rural con alta migración y la reducción de esta población. Es decir, en 1950 el censo de entonces en nuestro país decía que el 73% de los bolivianos vivían en área rural, por lo tanto eran campesinos, productores, y el último censo, el 2012, establece que el 32% solamente queda en el área rural, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que ha habido un proceso muy importante de migración y por lo tanto también una reducción de la población rural que estaba dedicada a las actividades agropecuarias en general. Perdón. Otro elemento que es importante, que también a veces hay que relevar, es la contribución que tiene al Producto Interno Bruto las actividades productivas, ¿no? En países como el boliviano, es decir, la agricultura es quizás la actividad que mayor empleo al mundo rural aporta, ¿no? Es un elemento importante. La participación de las actividades agrícolas en la economía nacional en Bolivia en las últimas 2 décadas ha disminuido del 17% el 88 a 14% el 2009, ¿no? Pese a que ha habido esa importante reducción de la migración y la reducción de la población rural en los últimos años, todavía el aporte de la agricultura al Producto Interno Bruto del país sigue siendo muy importante, ¿no? Una particularidad de nuestro país es el tema de la tenencia de tierra. La mayor cantidad de tenencia de tierra, el 70% de los agricultores, cuentan con superficies de propiedad menores a 1 hectárea, ¿no? Estamos hablando de propietarios pequeños con acceso a superficies de terreno muy escaso, ¿no? Este es un mapa de mi país. Lo que se ve negro oscuro es las zonas agrícolas y de uso agrícola en todo el país. La superficie agrícola estimada, medida en el país en el último censo agropecuario del 2013, estableció que son
casi 5.5 millones de hectáreas en todo el país, existentes con actitud para uso agrícola, de las cuales apenas estamos cultivando 2.7 en cultivos de verano, que se suman a las tierras en barbecho, en preparación, suman más o menos 3,5 millones de hectáreas al año que actualmente el país cultiva, ¿no? Versus este total de 3 millones de hectáreas aproximadamente que son la cobertura cultivada en todo el país, el dato que se vaya abajo, la cobertura de bajo riego con agua segura para la producción, es apenas superior a las 300.000 hectáreas. ¿Qué quiere decir este dato? Y es muy claro que de estas 3 millones de hectáreas que anualmente los productores en Bolivia generan la producción agropecuaria, apenas un 10% contiene, digamos, rangos de seguridad suficiente para garantizar la producción. Por lo tanto, el restante 90% de la superficie son cultivos que se cultivan a secano, solamente con el aporte de las lluvias del periodo, digamos, de precipitaciones anuales, ¿no? Por lo tanto, la agricultura resulta ser altamente vulnerable a cualquier variabilidad climática que pueda surgir, ¿no? Esto que ha conllevado en los últimos años, elementos que se pueden ver. Primero, el hecho de que el gobierno, el país, ha dado una importancia mayor al tema de las inversiones en el sector hídrico. En el caso específico de la inversión en riego, si uno ve una estadística desde hace 15 años atrás, el 2000, aproximadamente la inversión que se destinaba como inversión pública al tema de irrigación, trabajar en fuentes de agua, sistemas de abastecimiento, etcétera, era aproximadamente un 2%, 2.5% de toda la inversión pública en el país, ¿no? En los últimos años ha habido un incremento sustancial, no solamente del porcentaje de asignación al tema de inversión pública de riego respecto al total, que hemos alcanzado casi un 4% el año pasado, por ejemplo, sino también que a la par que en el país ha habido un impulso importante al tema de inversión pública, también en cifras absolutas esta inversión ha crecido, ¿no? De una forma exponencial, como lo muestran las gráficas, ¿no? Esta inversión pública ejecutada en los últimos 10 años ha significado más de 5.000 millones de bolivianos, una cosa de un poco más de 800 o 900 millones de dólares en inversiones directamente ligadas al riego, y han logrado un incremento de la superficie de más de 160.000 hectáreas, llegando, como les decía, a una importante cantidad de familias campesinas, indígenas originarias en su gran mayoría, de más de 144.000 familias en los últimos 10 años, ¿no? Un elemento que se tiene que relevar en este tema justamente de dónde están nuestras infraestructuras y nuestros sistemas de riego tiene que ver con esta variabilidad espacial de la presencia o de la disponibilidad hídrica del país, ¿no? Este gráfico en la parte azul oscura se muestra la zona oriental amazónica, que es una zona tradicionalmente con mucha mayor precipitación y por lo tanto disponibilidad hídrica, ¿no? Tradicionalmente todos los aprovechamientos de irrigación se han ido desarrollando en la zona de valles y en la zona del occidente, donde justamente el mayor problema ha sido y es el acceso al agua, ¿no? Entonces, lugares donde la precipitación se concentra solamente en algunos meses del año, ha sido la principal elemento motivador hacia los agricultores a buscar fuentes de agua para una producción segura bajo riego, ¿no? Nuestros retos justamente ahora apuntan a cambiar un poco algunas perspectivas de lo que ahora les muestro, ¿no? En este contexto económico y social, lo que les decía, la inversión pública en el sector se ha incrementado importantemente. Un elemento también revelador de las capacidades que tenemos instaladas en el país es el tema de identificar, por ejemplo, el tema de la regulación y almacenamiento de agua que tenemos. De nuestro inventario de sistemas de riego, extraemos que apenas el 13% de toda la superficie regada en el país se abastece de aguas almacenadas o reguladas en presas o embalses, ¿no? Más del 70% está dependiendo todavía del aprovechamiento de cursos de agua natural, que por su misma naturaleza y con los elementos de variabilidad climática generan un porcentaje importante de incertidumbre para poder acceder a ella, ¿no? Entonces,
Uno de los elementos que también estamos tratando de encarar es justamente nuestra capacidad, mejorar nuestra capacidad de almacenamiento, ¿no? Un elemento importante que también se ve cada vez más como una problemática en el sector de irrigación, pero también común en general al tema de los recursos hídricos, es el tema de la calidad, ¿no? Cada vez más un deterioro mayor de las fuentes de agua. Hay problemas de contaminación por actividades antrópicas, principalmente la explotación minera, por ejemplo, ha sido tradicionalmente un elemento contaminante a las fuentes de agua, pero también otras, la misma presencia de las ciudades y esta urbanización que mencionábamos en la cápita anterior, también contribuye a un mayor deterioro de las fuentes de agua, con su obviamente, vinculación directa a la calidad de las aguas que podemos utilizar para la agricultura, ¿no? Justamente por la distribución geográfica que les mencionaba al inicio, el área amazónica es el que tiene en cantidad mayor cantidad o mayor disponibilidad de agua, y en la zona occidental, que también coincide con la más altamente poblada, es la que menos agua tiene, ¿no? Entonces tenemos que buscar unos nuevos equilibrios de acceso al agua, porque es un elemento que tanto para el consumo humano como para la producción está generando nuevos desequilibrios, ¿no? La presencia y los efectos que el cambio climático cada vez más visibles en nuestro país tenemos, el tema de sequías, estamos dos años seguidos, este y el anterior, con temperaturas extremadamente altas y una presión muy fuerte sobre la disponibilidad de agua, no solamente para consumo humano, sino también para producción. La presencia en algunos sectores de eventos extremos como inundaciones, pero hay una tendencia muy clara, principalmente en la zona occidental, de intensificación de las sequías, ¿no? Otro elemento característico todavía muy fuerte en el país es las bajas eficiencias en el manejo del agua. La cobertura de riego les decía que es apenas del 11%, de este 11% apenas 3% corresponde a irrigación tecnificada, bajo alguna modalidad de riego presurizado, ya sea aspersión o goteo. Por lo tanto, todavía hay mucho por hacer en las capacidades de mejoramiento del sector, ¿no? Este es un análisis sobre amenazas del país en tema de sequía, con el escenario de cambio climático establecido por el panel de expertos. Son dos datos que son importantes. Las áreas rojas demuestran las zonas del país con una alta vulnerabilidad al tema de susceptibilidad de sequía bajo estos escenarios climáticos. La zona amarilla es de una vulnerabilidad media, y la zona verde de una vulnerabilidad baja, ¿no? Pero si nosotros vemos lo rojo sumado con lo amarillo, significa la gran parte del territorio boliviano, y por lo tanto también la gran parte de la población boliviana que está, digamos, susceptible, está vulnerable al tema de sequía, ¿no? Si eso lo cuantificamos, estamos hablando en términos de población, de los altamente vulnerables, más de 2 millones de personas, más de 2 millones de bolivianos y bolivianas que son vulnerables al tema de la sequía bajo esos escenarios climáticos. Y si hablamos de superficies en el país, estamos hablando de más de 28 millones de hectáreas altamente susceptibles al tema de la sequía, ¿no? Entonces estos elementos obviamente nos han llevado a plantear diferentes políticas públicas que nos permitan generar resiliencia, adaptación a este nuevo contexto o escenario desfavorable. Se ha planteado como un horizonte de política pública lo que nosotros hemos denominado la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, porque Bolivia, de aquí a 10 años, el 2025, cumple 200 años, es su bicentenario de su independencia, por lo tanto, como un horizonte a alcanzar, como un deseo de bienestar al conjunto de la población boliviana, se plantea estos pilares de la agenda patriótica que, lo van a ver ustedes, tienen mucho que ver en varios elementos con la problemática hídrica y en particular con la problemática de la irrigación, ¿no? Son 13 pilares que buscan, y lo van a ver también en su formulación, muy armonizados con los objetivos de desarrollo sostenible que el conjunto de los países del planeta han establecido. El tema de prioridad número 1, erradicación de la extrema pobreza hasta el 2025 en nuestro país.
El tema número 2, el tema de socialización y universalización de los servicios básicos, ¿no? Y muchos otros temas más, ¿no? Si vemos el tema de irrigación, el tema de producción, el pilar número 6 habla de soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral. Es un elemento que incorpora esta priorización al tema de la producción segura para, en un principio, la seguridad alimentaria de nuestra población. El tema de la soberanía sobre los recursos naturales, que tiene que ver también con armonía y equilibrio con la madre tierra. El pilar número 8, la soberanía alimentaria, también como un elemento importante, y la soberanía ambiental con desarrollo integral, ¿no? ¿Cuáles son los ejes estratégicos de esta agenda de desarrollo que tiene nuestro país? Primero, el reconocimiento de la madre tierra como fuente de vida, el reconocimiento efectivo y el respeto a la contribución que tiene el entorno, el hábitat, al desarrollo de la misma vida humana. Un elemento fundamental en nuestro país, que el rol que tiene que jugar el Estado como actor y promotor del desarrollo, el pueblo como productor de riqueza con soberanía, la garantía de los derechos fundamentales del individuo, pero también del conjunto de la comunidad, como el del acceso y el derecho a la vida, el reconocimiento de la región, de lo territorial y lo sectorial como elementos básicos de planificación estratégica, y nuestra contribución de lo que nosotros hemos denominado el paradigma de vivir bien como un paradigma alternativo de desarrollo, ¿no? Una contribución de los bolivianos. Estas metas establecidas en la agenda patriótica en el tema de irrigación se han plasmado en una reciente norma aprobada el 5 de octubre del año pasado, que declara el periodo 2015-2025 la década del riego hacia el 1.000.000 de hectáreas, ¿no? Con esta política lo que busca es promover la producción agropecuaria a través de inversiones del nivel central, de las entidades territoriales autónomas y de los actores privados, ¿no? Es un elemento muy interesante de lo que mencionaban hace algunos momentos, entre alianzas de todos los actores para el desarrollo, orientadas al desarrollo agropecuario en el país. Esta agenda de la década del riego conlleva tres ámbitos importantes. Por un lado, la ampliación de la cobertura de tierras bajo riego, que tiene que ver con obviamente con inversiones, infraestructura, pero también con dos elementos fundamentales, ¿no? Por un lado, el fortalecimiento de los actores que tienen que ver con el manejo y la gestión del agua, en este caso para la producción, las organizaciones e instituciones que manejan el agua. Y por otro lado, la necesidad de trabajar también en la productividad agrícola bajo riego como un elemento que tiene que acompañar a estas medidas estructurales de inversión. ¿Cuál es la programación de acciones en los próximos 5 años que se ha planteado en el país? Eso está en nuestro Plan de Desarrollo Económico y Social recientemente aprobado a principios de año. Nos hemos planteado una meta, el 1.000.000 de hectáreas es nuestra meta de mediano plazo hacia el 2025. Para eso, en este primer quinquenio se quiere alcanzar o superar las 700.000 hectáreas a nivel nacional. Partimos de una línea base de casi 400.000 hectáreas actualmente ya bajo cobertura de nuestros sistemas de riego construidos. Por lo tanto, hay casi la necesidad de duplicar esta cobertura a los próximos 5 años, ¿no? Para eso hay diferentes acciones e iniciativas que se tienen que realizar respecto a la revitalización de sistemas de riego, el trabajo con el tema del riego tecnificado, la búsqueda de nuevas tecnologías y formas de aprovechar el agua, como el tema del reuso de aguas residuales tratadas, el tema de la cosecha de agua, y también la aproximación a un nuevo concepto de proyectos multipropósitos. ¿Cuáles serían los desafíos en esta línea para implementar esta agenda tan ambiciosa, ¿no? Por un lado, implementar una gestión integral del agua más efectiva, es decir, tenemos que establecer esquemas mejores de gobernanza del agua. Hasta hace poco en el país no era un desafío tan importante el compatibilizar usos, por ejemplo, en un mismo ámbito territorial. Actualmente ya esto es una necesidad muy importante. El tema de sostenibilidad de la gestión del agua, no solamente desde la lógica del usuario, que a veces lo que a veces prevalece, que es solamente aprovechar el agua, sino
garantizar que haya un equilibrio en lo que estás aprovechando y lo que puedes garantizar que esta fuente siga brindando esa función ambiental en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces es un elemento importante el desafío de sostenibilidad de la gestión misma del recurso agua, ¿no? El tema de la seguridad hídrica ligada a los elementos que ya mencionábamos, cantidad, la disponibilidad, pero también calidad que nos garantice que las fuentes hídricas tengan los parámetros necesarios para que puedan ser usados. Un concepto que ahora lo utilizamos muy fuerte, que es el tema de revitalización de los sistemas de riego. La idea no es solamente expandir, sino también revitalizar la agricultura tradicional comunitaria que tenemos en el país, que tiene muchos elementos a favor justamente en la variabilidad, por ejemplo, de los productos que se cultivan bajo el río y la riqueza de biodiversidad que existe, digamos, en ellos. Ahí vienen elementos importantes como el tema de la eficiencia del uso del agua para riego, entendida no solamente como la incorporación de tecnología de uso eficiente como la tecnificación y demás, sino también mejora en los esquemas de distribución de agua que existe y mejora obviamente también el tema organizacional respecto al manejo de este recurso. La articulación intersectorial, dejar de ver el tema del uso, digamos, el aprovechamiento del riego como un elemento no ligado a otros elementos, digamos, también vinculados, como el tema de la misma producción agropecuaria en general, el tema de mercados, el tema de transformación, son desafíos importantes. Un elemento que sí nos interesa, que es parte de la mejora en la eficiencia del uso del agua, que es el riego tecnificado como una de las soluciones tecnológicas, no la única, pero sí una de las importantes. El tema de acceso a la tecnología, les decía, pero también un elemento importante, ¿no? El fomento a la inversión privada. Si buena parte de nuestros sistemas de riego actualmente están en el área occidental, en la lógica comunitaria todavía, pero también buena parte de la expansión que puede tener la agricultura bajo río en el país va a las zonas del oriente, ¿no? Donde la participación del agricultor, del agroindustrial privado, termina siendo también, yo creo, un elemento de contribución muy importante, ¿no? Y que acá sí se empieza a visibilizar como un elemento clave. El tema de la capacidad de almacenamiento, les comentaba el tema de tenemos que promover sostenibilidad de las inversiones, garantizando que las fuentes de agua sean fuentes más seguras. No podemos seguir aprovechando solamente de los ríos intermitentes. La capacidad de regular y almacenar agua nos da esa seguridad en cuanto a que nuestras inversiones accedan o tengan fuentes garantizadas de agua. Tender a más esquemas de alianzas con otros sectores, el tema de usos múltiples del agua, inversiones que se hacen para irrigación estén acompañadas de las inversiones que se hagan para el agua y el saneamiento, por ejemplo, en cuanto a la provisión de las fuentes de agua o el tema de la alianza con la parte de la hidroenergía y una efectiva gestión del agua también de esto, ¿no? Un elemento también de oportunidad, el tema de reuso de aguas tratadas para riego, es decir, la urbanización de nuestro país, cada vez más los núcleos urbanos producen descargas importantes de agua, por lo tanto, no es solamente una necesidad ambiental que estas descargas sean, digamos, tengan los estándares adecuados, sino la potencialidad de su uso para fines agrícolas, que ya se hace. Actualmente ya se hace un aprovechamiento, son más de 8.000 o 9.000 hectáreas en el país que se riegan con aguas residuales, todavía no adecuadamente tratadas, ¿no? Un desafío muy importante de normativa, pero también de articulación intersectorial, en este caso con el agua y el saneamiento, ¿no? La incorporación de nuevas tecnologías o nuevos esquemas de aprovechamiento armónico del agua, el tema de cosecha de agua, por ejemplo, como una tecnología alternativa para el pequeño agricultor. Su contribución de estos esquemas tan sencillos de cosecha de agua para garantizar, por ejemplo, la seguridad alimentaria a nivel huerto familiar, que nos ha funcionado muy bien a nivel de población dispersa en áreas vulnerables. Un desafío de los proyectos multipropósitos que les hablaba hace algunos minutos, el definir una estrategia de producción a gran escala. Nos interesa mucho el concepto del nexo, este nexo entre lo que es agua, energía y alimentos. En nuestro país está haciendo un esfuerzo muy fuerte en una transformación de su matriz energética hacia energías
renovables, y el tema de las hidroeléctricas se ha convertido en uno de nuestros pilares importantes de las inversiones en el área energética, pero eso nos está abriendo a nosotros también la posibilidad de grandes retos para la producción segura de alimentos, para la dotación de agua, ¿no? Así, para darles una idea, uno de los proyectos emblemáticos de uso múltiple que actualmente se habla en Bolivia, que está en la parte energética muy avanzado, que es el proyecto Rositas, habla de habilitar más de 165.000 hectáreas solamente con ese proyecto, ¿no? Entonces, si uno ve los 300.000 que actualmente tenemos versus un solo proyecto que puede implementar 165.000, entonces ahí uno identifica, digamos, la potencialidad que tiene esto, que si se maneja adecuadamente, si se maneja con el enfoque integral necesario, sí puede ser una complementariedad entre los dos sectores, el energético y el de producción de alimentos, muy directo, muy productivo para ambos, ¿no? Y el tema obviamente de la necesidad de proveer agua segura para la población, que también obviamente conlleva un uso también necesario, como es el del abastecimiento, ¿no? En líneas generales, el esquema que actualmente nos planteamos en el país es darle más relevancia al elemento del agua como un elemento estratégico para el desarrollo integral de nuestra población, no viéndolo solamente desde una perspectiva de su uso, sino también de la preservación de este elemento para las generaciones presentes, pero también las generaciones futuras. Eso implica cambiar muchas cosas, incorporar este enfoque integral. Ha sido muy difícil en el país. Hace 10 años, cuando se hizo el primer intento institucional, que fue la creación del Ministerio del Agua, se hizo el esfuerzo de cobijar bajo un mismo paraguas a los ámbitos principales del agua en el país, que era el agua, saneamiento básico y el riego y las cuencas, y eso ha logrado evolucionar y fortalecerse en el tiempo, y quizás es uno de los principales valores que actualmente tiene el país como avances hacia la gestión integral del agua, ¿no? Aún todavía nos falta avanzar mucho en el tema de la gestión territorial, la gestión efectiva del recurso hídrico a nivel de cuencas, pero los pasos se están dando, y parte de los desafíos que nosotros planteamos hacia el horizonte implican ese desarrollo de capacidades también en lo institucional y también en los actores ligados al sector, ¿no? Eso, muchas gracias.